Seguimos en el programa con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con Juan Antonio de la Rica sobre una publicación muy revolucionaria y cuyo título es La revolución del CO2. En la contraportada de ese libro dice Juan Antonio: el CO2 no es un gas contaminante. La vida nació del CO2 y sigue naciendo hoy de él, porque las plantas lo transforman en materia orgánica. ¿Por qué se está montando el número que están montando los políticos sobre lo malísimo que es el CO2, cuando está claro que sin CO2 no habría vida? Bueno, todo esto es un montaje que empezó en el año 1884 desde la ONU y desde su departamento de meteorología, hablando del cambio climático, responsabilizando a la sociedad desarrollada e industrial del calentamiento del clima. Entonces el CO2 era el vehículo ideal para justificar ese calentamiento, porque nuestra sociedad, evidentemente, es productora de CO2. Es que nosotros somos productores de CO2. Nosotros producimos CO2 al respirar, al calentar nuestra comida, nuestras casas, al movernos en nuestros automóviles, desplazarnos, porque tenemos el derecho natural de desplazarnos. Y nuestra industria, y somos seres industriosos, naturalmente industriosos. La industria no es algo maligno en sí mismo. Y por supuesto que la industria produce muchísimo CO2. Un gas que, por otra parte, para la naturaleza es fantástico. Pero, claro, a la izquierda eso le sirve para dar una puñalada trapera al mundo desarrollado. Es decir, hay que limitar la producción de CO2. Es decir, hay que limitar la producción fabril, la producción de energía, etcétera, etcétera. Y de ahí viene el haber considerado al CO2 como un contaminante, cuando eso es una barbaridad, porque el CO2 es el mejor de los gases. Es que nosotros mismos somos hijos del CO2, o sea, es que la vida nació de la combinación de tres elementos: el agua, el CO2 y la energía solar. Y nació hace 3.800 millones de años. Pero es que siguen naciendo cada día, que es lo que comentabas antes. Es que cada día las plantas siguen transformando el agua, el CO2, gracias a la energía del sol, en la fotosíntesis, en materia orgánica. Y esa materia orgánica es la que sustenta el planeta. No nos sustenta el PICC, los ecologistas, la izquierda progresista, ni nada de esto. No, nos sustentan las plantas. Tú ves una operación política, como has comentado, desde hace ya muchos años, y estos se han cogido la bandera de atacar al CO2 para intentar controlar mucho más a la población y, sobre todo, y lo más importante para ellos, sacar más dinero de ese control del CO2. Sacar más poder, porque es que ellos mismos han declarado que buscan un nuevo compromiso mundial económico para terminar con nuestra sociedad desarrollada e industrializada, para una nueva sociedad supuestamente ecologista, izquierdista, etcétera, que nadie sabe cómo es, ni cómo va a ser, ni nadie sabe de qué vamos a vivir en ella, porque si el mundo desarrollado es un mundo peligroso para la naturaleza, ¿qué nos queda? Dar marcha atrás al desarrollo. O sea, ¿y quién da marcha atrás? O sea, ¿suprimimos a 4.000 millones de personas así, por las buenas? No, esto Hombre, no puede ser. yo creo que eso es lo que pretenden, ¿eh? Yo supongo... Para muchos, como el satánico de Bill Gates, dice que sobramos más de la mitad de la población. Sí, Y no es algo que se especule, que se hable, que se diga. Él, en una conferencia que dio hace 10 años, cara a la cámara y grabado para televisión, lo dijo y se quedó tan a gusto. Y desde luego lo está intentando. Y Soros piensa igual, y el actual rey de Inglaterra ha hecho comentarios muy parecidos. O sea, no. Sí, hay un grupúsculo de archimultimillonarios que por supuesto se sienten por encima de la masa, que están perfectamente de acuerdo con ellos. Son maltusianos, dicen, no, aquí sobran las 9/10 de la gente. Tenemos que tener un mundo con muchísima menos gente y donde se viva muchísimo mejor, donde viviremos nosotros muchísimo mejor, porque la masa pues habrá ido al limbo. No, es que nos utilizan de esa manera, como si fuéramos borregos a los que pretenden alimentar con una mini paga y comiendo, en lugar de lo que hemos comido toda la vida, pues los insectos que ya están apareciendo en los supermercados, pues hasta en las galletas y en los chocolates tienen
polvo de insecto, y hay en una gran superficie como el campo, ya lo he dicho yo en alguna ocasión, que puedes comprar cajitas de insectos para llevártelas a casa y comerlas. Señores, busquen sitios en donde no les vendan insectos, porque si ya lo hacen en cara a todo el mundo, que es lo que no estaremos comiendo en lo que compramos en esos supermercados. Es todo un auténtico disparate. No vamos a poder ni respirar porque producimos CO2, ni comer. Tampoco vamos a poder comer porque será un delito comerse un buen filete, o digo yo, unas berenjenas rebozadas también será un delito. Esto es inaudito, es absolutamente increíble. Esta farsa de izquierdosa es un insulto a la cultura, a la inteligencia y a la ciencia, no digamos. La ciencia, que hasta ahora no ha respondido por una razón muy sencilla. No, pero está empezando a responder. Sí, el otro día acabo de leer un comunicado de varios premios Nobel firmado por 1.600 científicos, sí, que yo lamento que no se escribiera cuando yo escribí este libro, en el año 2007, porque esto es una reedición del libro. A lo mejor lo han escrito, han llegado a esas conclusiones después de leer tu libro. No, pero la ciencia tiene su justificación y su lógica. Primero, la mitad de la ciencia ha estado comprada, y la otra mitad de la ciencia no quería quedarse sin trabajo. Es que así funciona el mundo de la política. A los políticos la ciencia les importa un rábano. O sea, es ciencia lo que ellos deciden en una mesa, y se reúnen en una mesa y dicen, esto va a ser ciencia, y se acabó. O sea, el CO2 contaminante, eso va a ser científico. No, ya está. Está con nosotros, Alex, ¿sigues con nosotros? Escuchando sí, aquí estoy, a Juan escuchando Antonio. Atentamente, sí, atentamente. ¿Cuál es tu opinión también sobre el CO2 y la farsa del cambio climático? Que claro, lo saben cambiar ellos estupendísimamente, tienen cómo hacerlo, tienen las granjas de HARP, en donde mandan ondas magnéticas al cielo para que reboten, tienen ahora también los satélites para crear y modificar el clima. Vamos, ya en el 97 se publicó un documento por los militares estadounidenses, americanos, cuyo título era Controlando el clima, controlamos el mundo. O sea, más claro, el agua. ¿Qué opinas tú de lo del CO2? Opino que llevan mucho tiempo las élites globalistas intentando dominar a la población mundial, y ya poco a poco van dando con la tecla adecuada. Y me asombra la capacidad, la credulidad de la ciudadanía, que a sabiendas de que, en fin, cualquier niño de escuela sabe perfectamente que el CO2 es vital para la fotosíntesis de las plantas, se crea el cuento. A ver, esto primeramente se llamaba calentamiento global, porque los 5 gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, pues recalentaban la Tierra, y entonces el CO2 antropogénico, que era el que producía el ser humano, pues era responsable del calentamiento global. Este supuesto calentamiento, que hablamos de décimas de grado, iba a chicharrarnos y tal. Bueno, luego lo cambiaron por disrupción climática, el nombre, pero se ve que no les llegaba muy bien la pronunciación, no era accesible. Era como tu apellido. Más o menos, la pronunciación. Más o menos. Y esto ocurrió porque no había evidencias de que el planeta se estuviera calentando. Y cuando digo evidencias, digo evidencias empíricas, no ideológicas, sino pruebas, ¿verdad? Pruebas. Bueno, pues con todos sus termómetros no había evidencia de que el planeta se estuviera calentando. De hecho, desde el 98, yo creo, hasta ahora, apenas ha habido un año en el que ha subido la temperatura. Entonces, claro, como no había calentamiento, dijeron, igual vamos al frío. De hecho, es a donde vamos, porque estamos en un periodo interglacial. Intenta hacer una pausa. Sé que te cuesta trabajo, pero me gustaría que ya tenemos aquí con nosotros, a Juan Antonio de la Rica, que ha escrito un libro sobre el CO2 y que tiene otro en preparación, que le hicieras alguna pregunta, como todas las tuyas, inteligentes sobre el tema. Bueno, pues simplemente preguntarle, o no sé cómo lo ve él.
la farsa o el cuento del CO2 antropogénico se les está cayendo, el relato se les cae y se va a caer pues cada día que pasa, y entonces ahora las escopetas apuntan al metano y al nitrógeno de los fertilizantes, al metano de las vacas, nos la intentan colar, ¿sabes? Dejándonos sin comida, y tanto cárnica como vegetal, porque claro, nosotros dependemos, de la mitad de la población depende de los fertilizantes nitrogenados, ¿no? ¿Y la pregunta cuál es? La pregunta es si crees, Juan Antonio de la Rica, que van por ahí los tiros, es decir, que el relato del CO2 antropogénico va a caer en favor de estos nuevos culpables, ¿no?, del apocalipsis. Creo que lo van a intentar, pero el problema no es ese. El problema es que la idea básica de todo esto también es falsa. Es que el supuesto cambio climático producido por los gases de efecto invernadero es falso. Es que el efecto invernadero es falso, total y absolutamente falso. Y os lo voy a explicar rápidamente. El PICC nos explica que durante el día el Sol calienta la superficie de la Tierra. Y luego esta por la noche se enfría emitiendo radiación infrarroja hacia el espacio. Esa radiación es, por decirlo así, captada por los gases de efecto invernadero, que parten la envían al espacio y parten la devuelven al suelo. Si hay muchos gases de efecto invernadero, se devuelve mucha radiación, el suelo no se enfría y el clima se calienta. Y todo esto es curiosísimo, porque esto nos enseña cómo esta gente, lo astuta que es, mintiendo. Esto que he dicho es verdad, es totalmente verdad. Sin embargo, la información es falsa, totalmente falsa. ¿Por qué? Porque nos están contando lo que pasa de noche, pero el día tiene 24 horas. Vamos a ver, los gases de efecto invernadero no son una cortina que se quita por las mañanas y se pone por las noches. Están ahí encima de nosotros siempre, a todas horas. ¿Y qué ocurre en las horas de luz? Pues que el Sol nos está mandando una enorme cantidad de radiación infrarroja. Y a los gases de efecto invernadero les da igual que vengan de la Tierra o que vengan del Sol. Funcionan igual. Captan parte de esos gases y la devuelven al lugar de origen. Si hay muchos gases de efecto invernadero, efectivamente, si hay muchos gases de efecto invernadero, lo que pasa es que se devuelve mucho radiación al espacio y la Tierra no se calienta, con lo cual el suelo se enfría, con lo cual el clima se debería enfriar. Señores, seguiremos hablando de la farsa del cambio climático, de cómo nos quieren llevar al huerto, bueno, ni siquiera al huerto, porque como tampoco quieren que haya huertos, pues no sé dónde nos quieren llevar. Sí recomendamos la lectura del libro de Juan Antonio de la Rica, La revolución del CO2, que pueden encargar en su librería de barrio o en Amazon o en cualquier sitio, porque merece la pena el profundizar en el tema de esta farsa. Vuelvo a leer la contraportada. El CO2 no es un gas contaminante. La vida nació del CO2 y sigue naciendo hoy de él, porque las plantas lo transforman en materia orgánica. Señores, no dejen que nos sigan engañando. Juan Antonio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Volveremos a contar contigo para que nos sigas abriendo los ojos. Estupendo.